estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás moviéndote en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, hoy mi corazón, te adoraré. Aquí estás, mi vida sanarás, te adoraré. Aquí estás, mi vida sacarás, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, solo tú, Jesús. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Siempre tú, Jesús. Así eres tú. Cumples tus promesas. Así eres tú. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Abres caminos, mi Dios, así eres tú.
nombre es Teresa Reyes Sepúlveda. Pertenezco a la hermosa y querida clase Robert Kennedy. Vengo de un hogar muy bien constituido. Mi papá, mi mamá, un hermano mayor. Familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Yo que tengo uso de razón, siempre mi mamita ha trabajado. Ellos por darnos lo mejor a nosotros, que nunca nos faltara nada. De chiquitita asisto a la iglesia y gracias a Dios me crié en un hogar cristiano en el que me enseñaron con mucho amor, me entregaron muchos valores y toda mi niñez siempre escuchando al Señor, sabiendo que Dios ama, de que Dios sana, de que Dios perdona y que Dios nunca nos va a abandonar. Esas eran las promesas que el Señor me daba desde pequeña. Aproximadamente a los 13 años, muchos años, me vino una depresión que nadie la entendía. Era una depresión súper fuerte que yo quedaba sin hablar, sin comer. Recuerdo en esos años que toda la juventud de esa generación me visitaba todos los domingos. Ellos me acompañaban, iban a cantar, iban a orar, y nuestras hermanas visitadoras estaban siempre ahí con nosotros, y gracias a Dios el Señor también obró ahí y también me sanó. Como toda joven anhelaba tener un esposo, casarme, tener una casa. Y ahí fue cuando conocí a Manuel. Pololeamos una semana y me pidió matrimonio. Y gracias a Dios, hoy día llevamos 20 años de matrimonio. Y juntos le pedíamos al Señor una casa. El Señor nos dio un hogar hermoso, pero ese hogar estaba vacío. Y le empezamos a pedir al Señor que nos diera la bendición de poder tener hijos. Manuel no era evangélico, pero sí muy creyente, y él me empezó a acompañar a la iglesia. Le gustaban las alabanzas y quiso asistir, y así pasó el tiempo, y recuerdo que nos nombraron a trabajar con los niños de nuestra clase Robert Kennedy. Trabajar con los niños fue de mucha bendición, porque en ellos encontraba ese cariño que yo deseaba entregar. Yo empecé con reglas irregulares y todos los exámenes me salían malos. Posteriormente empezamos a hacernos un seguimiento folicular y el diagnóstico fue anovulación crónica. Que no podíamos tener hijos. La verdad que fue bien duro para nosotros el saber eso, porque en algún minuto pensábamos que el problema era él, pero no. Salió que el diagnóstico, que yo era la del problema, porque no ovulaba. Y tenía a todos los niños de Robert Kennedy orando por la hermana Tere para que dejaran de ser un matrimonio y pudieran formar una familia. Y así pasó el tiempo y empecé con embarazo psicológico, con vómitos, todos los meses comprándome test, y todos me salían negativos. Fue muy triste. Cada mes que yo llegaba a la casa, llegaba con un test y me salía negativo. Recuerdo la última vez, fue un día 6 de junio, que me lo hice a las 12 de la noche. Un test había comprado yo, un sobrecito de regalo, porque mi esposo estaba de cumpleaños y ese era mi deseo. Dije, le voy a hacer ese regalo a mi esposo de que íbamos a ser papá. Me encerré en el baño y me hice el test y me salió negativo. La verdad es que me encerré a llorar.
Fue muy triste para mí. Tuve horas encerrada llorando. Mi esposo me hablaba y me decía que confiáramos en el Señor. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que esa fe grande que cree tener no la tiene, porque yo perdía las esperanzas. Yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no podemos tener hijos, mejor adoptemos. Y él me decía, no, confiemos en el Señor solamente. Y fue muy triste para mí saber que todas las veces que yo sentía que estaba embarazada, había una negativa. Y era tan triste ver que no iba a poder ser mamá. Y en ese tiempo se veía mucho en los diarios, en las noticias, de que había muchos abortos. De hecho, recuerdo que en una de las noticias había aparecido un bebé que lo habían botado en un tarro de la basura. Y yo me cuestionaba y decía, ¿por qué yo, que anhelo tanto tener un bebé, no puedo? Y hay mamitas que no saben valorar lo que significa tener un bebé y prefieren abortar. Y eran cosas que yo no me explicaba y veía tan lejana esa oportunidad de ser mamá. En esa angustia que yo sentía, recuerdo que un 8 de diciembre mi esposo, estábamos arreglando la casa y estaba con un primo, tenían que ir a comprar unos materiales y me dijo, voy a ir a comprar un test. Entonces le dije yo que no, porque para qué íbamos a seguir insistiendo, que eso me causaba mucho dolor cuando me salía negativo. Y él fue, compró el test y recuerdo que lo hicimos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que salió positivo. Y le dábamos gracias al Señor porque el Señor había respondido a esa petición. Esperamos tanto, anhelamos, le teníamos hasta el nombre a la bebé. Y gracias a Dios nació nuestra Alison, nuestra hermosa princesa que vino a llenar de colores nuestra casa, que vino a llenar de alegría, que vino a darle vida a nuestro hogar y que permitió formar nuestra familia Carrasco Reyes. Y le daba muchas gracias al Señor porque todas esas promesas que el Señor nos había hecho eran promesas cumplidas. Y posteriormente la Alisoncita, me acuerdo que tenía 4 meses y mi esposo empezó a sentirse mal porque a él le venían los síntomas y estuvo con antojo, tenía vómitos, se sentía súper mal. Y fui al doctor y le dije al doctor que me hiciera los exámenes. Y el mismo doctor que me atendió con Alison me dijo, tú no puedes tener hijos, o sea, no estás embarazada. Le digo, doctor, sí, estoy embarazada, siento que estoy embarazada. Y me hizo el examen de sangre, el HCG, que es el que determina las hormonas en la sangre, y salió negativo. Y me acuerdo que él me dijo, ¿está negativo? Y yo le insistí, le dije, no, doctor, yo sé que estoy embarazada. Me dijo, es imposible porque este examen es 99,9% verídico y nunca se equivoca. Y cuando yo le insistí, él me hizo una ecografía y apareció un puntito. Y latía el corazón de mi bello Alonso. Y el doctor decía, imposible, de mis 30 años que llevo ejerciendo esta profesión, jamás me había salido un examen negativo de sangre. Otro milagro que el Señor había hecho. Y pasaron 6 años y supe que estaba embarazada de mi Marti. Nació mi Martina, mi tercer milagro, que pesó 5 kilos 215 y sin diabetes gestacional, sanita mi gordita. Y le doy gracias al Señor porque tuvimos el tercer milagro. Y hoy somos una familia de 5 personas
y somos una hermosa familia que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Son unos hijos hermosos que el Señor me prestó. Son hijos que aman al Señor, que le creen al Señor. Son hijos que oran, que también todas las promesas que de chiquitito han escuchado el Señor se las ha cumplido. Y le doy gracias al Señor porque todo lo que mi corazón ha anhelado, hasta mis pensamientos, el Señor me lo ha respondido. Y eso es solamente por amor, porque le creemos al Señor. Cuando nosotros con mi esposo nos casamos, decidimos que no íbamos a ser 2, sino que íbamos a ser 3. Yo le doy gracias al Señor porque Dios es bueno en todo tiempo, porque Dios lo que promete cumple. Él no falla y tampoco tarda. Simplemente si no responde es porque todavía no es el tiempo. Dios hace milagros. Ese Dios de ayer es el mismo de hoy. Y es el mismo que puede responder la petición que tú tienes. Es el mismo Dios que sana a los enfermos. Es el mismo Dios que cambia los diagnósticos. Es el mismo Dios que puede sanar la tierra. Solamente el Señor nos pide que creamos. Quiero compartir con ustedes un salmo que me gusta mucho, que me alienta, que es el Salmo 27. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién vamos a temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tan bueno el Señor y Él sabe cuánto amamos a los niños, a los jóvenes, que hoy nos tiene trabajando con nuestra juventud de Robert Kennedy. Y hemos visto la gloria de Dios con ellos. Son una hermosa juventud y me gustaría terminar esta oportunidad que el Señor nos da mostrándoles el video que hicimos con ellos, en las cuales salen mis 3 milagros. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal. Me esconderá en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrán alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tus siervos. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que Dios les bendiga. Yo le doy gracias al Señor porque le conozco, porque le amo,
porque lo tengo en mi vida y le pido al Señor que nunca me aparte de Él, porque sin Él nada soy. Yo le doy gracias al Señor por esta bella oportunidad y a Él brindo honra y gloria hoy y siempre. Mi nombre es Jairo Ramírez Donoso. Pertenezco a la clase Villarrica y participo en el Centro Evangélico Universitario de la Catedral Evangélica. Mi testimonio, que más que un testimonio, es un plan perfecto que elaboró el Señor en mi vida. Es solamente para engrandecer y alabar su nombre. Este testimonio comienza el día 24 de abril del año 2019, cuando yo me encontraba en mi casa, en la noche durmiendo, y empecé a sentir fuertes dolores en mi corazón, los cuales me llevaron de urgencia a un hospital. Lo que en esos momentos estaba ocurriendo en mí era un infarto. Quiero contarles que en ese momento, cuando yo estuve en el hospital, me hicieron muchos exámenes, me estabilizaron, me dieron el alta y me dijeron que posiblemente en unos años más me iban a operar del corazón, pero no ahora. No era el momento, en ese entonces no era el momento. Me dieron el alta, estuve con medicamentos, pero después de eso empecé a sentirme muy mal. Cada día me iba deteriorando más. No podía comprender de que si me habían dicho de que estaba bien, me sintiera tan mal. Eso me llevó a estar muchas veces de nuevo en el hospital, donde me decían lo mismo, que yo tenía un problema en el corazón que se llamaba válvula bicúspide, que había nacido con esa falla, que era una falla de nacimiento, y que debido a eso yo iba a sentir todo lo que sentía. Debido a eso yo no me quedé tranquilo, sentía que había algo más. Eso me llevó a pedir una segunda opinión, lo cual me llevó de una cardióloga que en mi testimonio tiene una gran relevancia, ya que ella estuvo en todo, me ayudó mucho. Por eso yo sé que el Señor puso en mi camino personas pero idóneas para ayudarme. Abrió puertas, caminos, tocó corazones para llegar a todo lo que a continuación les voy a narrar. Y en ese momento esa cardióloga me ayudó porque me hizo exámenes, buscó el problema de mi enfermedad. Y en ese momento la cardióloga se dio cuenta de que mi corazón estaba dañado, que tenía un daño en ese momento irreversible, que necesitaba operarme cuanto antes, que tenía que operarme porque mi vida dependía de esa operación. Mas yo sabía que mi vida no dependía de nada, dependía solamente del Señor, de lo que el Señor estuviera planeando en mi vida, de qué voluntad tenía que seguir yo. Es por eso que la cardióloga, yo le expliqué, le comenté de que yo no tenía los medios económicos para operarme, que la operación era muy cara, ya que debían cambiarme mi válvula aórtica, a lo cual yo no tenía los medios en esos momentos para la operación. Ella, viendo mi situación, me ayudó, me llevó donde un cardiólogo amigo de ella, que ese cardiólogo trabajaba en el hospital donde me habían dado el alta a mí. Luego de muchos exámenes y muchas cosas que me hicieron, ese cardiólogo habló con un cirujano. Ese cirujano vio mi caso, todo, y decidieron operarme. A lo cual, por conducto regular, tuvieron que pedir hora. La lista de espera, mis hermanos, era muy grande. Podían pasar años para que me operaran. Y ellos sabían que mi vida estaba y dependía de esa operación. Los médicos necesitaban que me operaran cuanto antes.
Mas yo sabía que iba con el mejor, que iba con el Señor, que el Señor iba a hacer todo bien, como terminó siéndolo. El Señor en ese momento abrió nuevamente puertas, a lo cual de una lista de espera de casi un año, yo tenía que esperar solamente 4 meses. Porque adelantaron mi hora, porque me dieron prioridad. Mas yo buscaba en mi corazón, en la oración, buscaba la ayuda del Señor. Que el Señor hiciera un milagro en mí. Que el Señor me ayudara a que no me operara. Pero no era la voluntad del Señor. El Señor muchas veces me mostró en sueños, en visiones, de que esa no era su voluntad. Me mostró en un hospital, me mostró operado, me mostró predicándoles a los enfermos que estaban ahí al lado mío. Yo me crié en el Evangelio, pero nunca afiancé mis pasos. Nunca estuve en los caminos. Nunca recorrí los caminos. Nunca le serví a mi Dios. Mas Él tuvo misericordia de mí. Tuvo fidelidad. Yo no siendo fiel, Él fue fiel conmigo. Es por eso que el Señor me ayudó de infinidad de veces. No podría explicar yo cuántas veces me ayudó. En esos momentos, ya sabiendo que mi operación iba a ser en 4 meses, yo tuve una alegría. Tuve una alegría porque dije, no tendré que esperar tanto. Pero a la vez me empecé a dar cuenta que cada día me deterioraba más. Que cada día llegaba al hospital. Muchas veces llegué al hospital y los mismos médicos decían, miren este joven, 35 años y miren su corazón, cómo está. No va a aguantar. Mi operación era corazón abierto y dentro de toda la operación yo iba a tener que estar durante el momento en que a mí me cambiaran la válvula, iba a tener que estar con el corazón detenido. Que lo más difícil era volver a la vida, volver a encender el corazón. Y ese fue el momento de fe, donde yo tenía que confiar, donde yo tenía que tener la confianza de que iba a salir de todo eso, de que el Señor iba a estar conmigo, que no me iba a dejar. Fue en ese momento cuando el Señor probó mi fe, cuando vio en mi corazón que yo confiaba en Él, que yo sabía que Él era el único que me podía sacar de ahí, que no existían médicos, que no existían cirujanos, que Él y su poder iban a lograr ahí lo increíble, lo impresionante. En esos momentos cuando me trataron de operar y me dijeron que no me iban a poder operar ese día y que iban a tener que programar mi operación nuevamente, ese día yo sentí una tristeza, pero a la vez el Señor me mostró quién iba a ser la persona que me iba a operar. ¿Cuál iba a ser el cirujano? El cirujano ese día entró, me miró, me comentó que no me iba a poder operar ese día y me dijo que me quedara ahí hospitalizado hasta que me pudiesen operar. Que podía pasar 1 semana, 2 semanas más o 1 mes. Pero que lamentablemente él no me podría operar, que me tendría que operar otra persona. En esos momentos yo sentí en mi corazón de que Él tenía que operarme. El Señor me dijo que Él tenía que operarme. A lo cual yo le dije que yo iba a esperar lo que fuese, pero Él tenía que operarme. A lo cual ese día el cirujano sonrió. Y otro médico que se encontraba en ese lugar dijo, no, tú no estás en una clínica, tú no puedes elegir. Se enojaron, tuvieron una discusión. Más el cirujano me miró, se sonrió y me dijo, bueno, si quieres que yo te opere, yo te operaré. Pero tendrás que esperar. Yo le dije, yo esperaré, porque sé que el Señor está conmigo. Y si el Señor había hecho sentir en esos momentos que Él me tenía que operar, yo tenía que confiar en Él. Salí de ese lugar y en ese momento me invadió la duda, hermano.
de si había hecho lo correcto, de si que podría aguantar la espera, ya que el médico en esos momentos que estaba ahí me dijo que si yo no me operaba y no me quedaba ahí y me daban el alta, podían pasar meses para que me volvieran a operar. Y me dijo, y te vas a morir si no te quedas aquí. Mas yo confié en el Señor, confié en que Él estaba conmigo, en que Él me estaba ayudando. En esos momentos yo me fui. Dudé de que se podía aguantar, pero después sentí un apoyo del Señor en mi corazón que me decía, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fue en ese momento, mis hermanos, cuando al otro día suena el teléfono y me dicen que me van a operar el día miércoles. El miércoles siguiente, que no tendría que esperar más y que me iba a operar el doctor que yo había pedido. Para mí fue una alegría inmensa de ver cómo el Señor me respaldaba, cómo el Señor no me dejaba, y ver todo su poder. El día domingo yo fui a la iglesia y tuve un encuentro muy especial con el Señor, ya que fue ese domingo cuando el Señor puso su sello en mí, cuando Él dijo, yo estaré contigo, confía en mí. Cuando yo confié en Él, ese domingo fue bien especial porque en la clase pidieron la oración por mí. Ya habían habido varios intentos de operación y hubieron muchas oraciones. Los hermanos, las hermanas de Orquita oraron mucho por mí en el CEU. Iglesias de otra denominación, gente que oraba por mí. Había muchas personas detrás de todo esto. Y en ese momento fue cuando el Señor dijo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Así que yo ese día sellé mi fe con Él. Y el día miércoles, cuando me tenían que operar, yo iba muy confiado. Mi confianza se notaba en mi cara. Yo sabía que no tenía que dudar. Que si no era la voluntad del Señor que a lo mejor me quedara en este mundo y me tuviese que ir, me iba a ir con Él. Que iba a estar con Él en todo momento. Y esa fe me hizo vivir muchas cosas antes de la operación. Una de esas cosas fue que me prepararon. Y una vez que estaba yo con los anestesistas, llegó un personaje que yo siempre lo relaciono con las piedritas de tope del camino. Ese personaje me dijo, te veo muy tranquilo. ¿Por qué estás tan tranquilo? Y yo le dije, porque yo vengo con el mejor. Hoy día el que me va a operar es el mejor. Y él me dijo, a ese cirujano se le han muerto muchos pacientes. Mas le dije yo, ese cirujano pondrá sus manos, mas el Señor hará todo. Y fue así, mis hermanos, como el Señor tuvo misericordia de mí, ya que en ese momento una operación muy complicada por todos los detalles que le había comentado anteriormente, se volvió la operación más fácil, ya que de 6 horas y media que duraba mi operación, duró 3 horas y media. ¿Por qué, dirán ustedes? Por lo que me relataba el cirujano, y está todo aquí escrito. Mi válvula estaba destrozada. Mi válvula ya no existía. Era solamente poner la válvula nueva. A lo cual, para mí fue una operación fácil. Pero para los cirujanos y los médicos que se encontraban en ese momento, fue algo que los dejó desconcertados. Porque ellos no comprendían qué era lo que me mantenía con vida. Ellos decían, usted se tenía que haber muerto mucho antes. Su válvula estaba destrozada. La válvula era la que lo tenía que mantener con vida. Mas yo sabía que el Señor fue el que me mantuvo hasta ese día. Que Él no me dejó, siempre estuvo conmigo, me acompañó en todo momento. Es por eso que mi corazón agradece día a día lo bueno y misericordioso que fue el Señor conmigo. Después de eso, comenzó una batalla de fe dentro del hospital, ya que una vez operado, pasé a las máquinas. Esa fue la lucha más grande que tuve, salir de las máquinas.
conectado a ventilador mecánico, muchas máquinas que me mantenían con vida en esos momentos. Pero no eran las máquinas, era el Señor. Fui saliendo uno a uno de esas máquinas. Fui saliendo y demostrando de que el Señor estaba conmigo, de que yo era fuerte por Él, de que el Señor daba fortaleza. Fui saliendo de las máquinas, con decirles, hermanos, que el cuarto día de haber salido, de haberme desconectado ya del ventilador, sufrí un percance bien grande en el hospital, ya que los drenajes que en ese momento yo tenía se me habían soltado. Y no solamente una vez, sino que 2 veces. Si ustedes supieran, hermanos, lo difícil que fue ese momento para mí, porque una duda me invadió por los síntomas que tuve en ese momento. Pero el Señor demostraba que estaba conmigo. Sentía ese calor, ese fuego que invadía mi cuerpo. Y que me decía, estoy aquí, Jairo, no te he olvidado. Fue así como fui saliendo, máquina a máquina. Después dirán, qué terrible lo que le pasó al hermano. Pero después de haber salido de todas las máquinas y empezar a retomar, como se dice, mi recuperación, en el hospital sufrí otro percance. Me entró un virus intrahospitalario, el cual me hizo sufrir mucho, ya que era un virus que me daba una tos. Yo estaba recién operado, el pecho cosido, mis huesos todavía no soldaban. Y el hecho de toser era un dolor muy grande, hermano. Y ese dolor era por un virus que me entró en el hospital. Vi desesperanza, vi muchas cosas que pasaron. Entraban los doctores, me miraban, decían, no, la operación fue un éxito, pero el corazón de él no quiere reaccionar. Yo tenía un bloqueo aurículo-ventricular. Ese bloqueo hacía que mi corazón no pudiera latir por sí solo, que una máquina lo hiciera latir. Los médicos no me querían dar el alta, porque sabían que era cosa de darme el alta que mi corazón sufriera otro percance. Mas el Señor cambió todo eso que ellos decían. De la noche a la mañana mi corazón empezó a desbloquearse, empezó a tener estimulación, empezó a salir adelante. Fue ahí cuando los doctores tomaron la decisión de hacerme otra operación, que era la instalación de un marcapasos, que era lo que me iba a dar la seguridad en esos momentos para que mi corazón, en caso de que volviera a tener un bloqueo, pudiera el marcapasos ayudarme. Me hicieron esa operación fue muy difícil para mí, aunque ellos dijeron que iba a ser una operación ambulatoria, fue muy difícil para mí, porque yo tenía problemas con la anestesia. Muchas veces los anestesistas me trataron de que yo era una persona drogadicta, que no me hacía efecto la anestesia. Yo ese día vi la mano del Señor nuevamente, ya que una operación que iba a durar 1 hora, 1 hora y media, duró 2 horas. 2 horas y media, de los cuales yo a partir del minuto 35 ya no sentía la anestesia, sino que sentía dolor, mucho dolor. Nunca se me va a olvidar tanto dolor que sentí, ya que sentía todos los cortes, las perforaciones que hacían en mi cuerpo, todo. El doctor, terminando la operación, me dijo, yo te daría una medalla por lo valiente que fuiste, por haber aguantado todo. Pudieron hacerme la operación, casi me descompensé en esos momentos, casi me morí en ese día. Pero el Señor estuvo conmigo nuevamente, ayudándome, acompañándome en todo momento. Fue allí cuando al pasar de 2 días me dieron el alta. Cuán agradecido estaba yo, mis hermanos, que el Señor me había respondido, me había sacado del hospital. 15 días estuve en ese hospital, luchando por mi vida, pero no solo, con el Señor a mi lado.
En estos momentos, mis hermanos, yo tenía un año para hacer mi recuperación. Tenía que estar con kinesiólogos, poder volver a respirar, volver a acomodar todo lo que se perdió en esas operaciones. El Señor ha estado conmigo, no he necesitado nada, mis hermanos. Él me ha ayudado en todo en mi recuperación. Los médicos muchas veces voy a controles, me ven y no pueden entender. No pueden entender que yo me haya recuperado tan rápido, mis hermanos. Han pasado 7 meses y ellos se sorprenden de cuánta es mi recuperación. Pero yo siempre les digo, yo tuve el mejor ayudador, el mejor. Él me ayudó en todo momento. Ese fue mi Señor. Con decirles, mis hermanos, que una vez saliendo del hospital, el miedo más grande que tenía yo era la cuenta, porque la cuenta era grande. Mas yo tenía al Señor, que es dueño del oro y la plata. El Señor pagó todo, mis hermanos. No pagué ningún peso, nada. El Señor pagó hasta el último peso. Todas mis operaciones, mi estadía en el hospital, todo salió costo cero. ¿Cómo no voy a agradecerle a mi Señor? ¿Cómo no me voy a sentir tan agradecido si Él hizo todo por mí? Cuando yo estuve en coma, cuando yo me durmieron para la operación, yo tuve un encuentro con el Señor muy grande, mis hermanos. El Señor me rescató, ya que yo, cuando a mí me durmieron, tuve un encuentro muy especial con Él. Desperté en un lugar oscuro, donde 2 luces se encendieron al fondo de un pasillo. Esa luz era una luz roja, una luz anaranjada. En ese momento venían hacia mí esas luces. Yo tenía miedo, tenía temor, nunca había visto algo así. Mas una luz blanca se encendió y llegó a mayor velocidad al lado mío. Se paró al lado mío, mis hermanos, y me tocó. Fue en ese momento cuando yo desperté en el hospital. Fue en ese momento cuando en mi oído, en mi corazón, escuché la voz del Señor que me dijo: sonríe, Dios te ama. Y desde ese momento yo sé que el Señor está conmigo, que no me ha dejado ni me dejará, y que si yo soy fiel a Él, como Él lo fue conmigo, grandes cosas pasarán en mi vida. Hoy día les puedo decir, los doctores me han dicho que puedo durar 10, 15 años. Solamente el Señor sabe cuánto. Pero si Él me da 1 o 2 o los años que Él quiera darme, van a ser para Él, para alabar su nombre, para glorificar el poder, para glorificar todo lo que Él hizo en mi vida. Gran agradecimiento tengo yo. Mi corazón desborda de agradecimiento. No sé cómo pagar, mas sí sé decirles a ustedes que confíen en el Señor. No decaigan, mis hermanos. Él nos está guardando. Él nos está cuidando. Él no los dejará. Mi testimonio, que es testimonio de vida, testimonio real. Mi testimonio espero que sea de bendición para ustedes. Que todo lo que yo haya dicho en estos momentos sea bendición. Y que su confianza esté puesta en el Señor. Que sus oraciones sean para el único dueño de todo, para el único que da la vida y la quita, para el Señor, para Él que sea honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén.